Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy la maestra Patti Ciprés. Yo soy la encargada de impartir el área de comunicación en el Instituto EduCere en base a este curso de capacitación para la presentación del examen Ceneval que ustedes presentarán tentativamente el 3 de mayo, sustentados en el acuerdo 286 CEP. Y pues bien, esta área de comunicación se evalúa en la segunda etapa de su examen. En la primera etapa les van a evaluar todas las demás materias, lo que son ciencias experimentales, ciencias sociales, matemáticas y sociedad actual. Y toda la segunda etapa está exclusivamente dedicada para esta materia. Por eso es que siempre hago hincapié en que esta materia es muy importante, ya que lo que aprendas en esta materia te va a servir también para tener buenos resultados en las demás áreas, puesto que vamos a desarrollar habilidades comunicativas que nos van a servir no solamente para pasar esta parte de la prueba, sino también para las demás. Pues bien, comencemos. Comunicación comprende dos exámenes al mismo tiempo. Un examen de comprensión lectora, ahí están sus siglas, EC, y un examen de habilidades de expresión y argumentación escritas. Ahí están sus siglas. Bien, en estas dos pruebas, Ceneval quiere evaluar que tú cuentes con las habilidades necesarias de un buen lector, o al menos de un lector que está solicitando un certificado de bachillerato para ingresar a la universidad. Por lo tanto, es un examen de comprensión lectora en un grado analítico, ¿sí? Si pudiéramos hablar de 3 grados de lectura, este examen es un grado 3 de comprensión. Ajá. La segunda etapa comprende que tú desarrolles un texto argumentativo, un ensayo, un escrito, en el cual van a medirte tus habilidades para expresarte escritamente y para argumentar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, qué tan claro te expresas escritamente, qué tan adecuado escribes respecto al uso correcto de las palabras, el dominio del tema, los signos de puntuación, las reglas de acentuación y qué tan bien argumentas, qué tan bien defiendes un punto de vista, por más polémico que pudiera ser este, ¿sí? En este curso específicamente vamos a enfocarnos en las habilidades de comprensión lectora. Considerando que vamos a tener solamente un par de clases, esperemos, ¿verdad? Vamos a trabajar esta parte de la comprensión lectora. Posteriormente estaremos viendo lo relativo a la habilidad de la expresión y argumentación escrita. Pues bien, antes de empezar me gustaría hacer una pequeña introducción. En el examen de comprensión lectora, Ceneval te va a presentar 4 tipos de textos diferentes. Un texto científico o también conocido como expositivo, un texto literario o también conocido como imaginativo, un texto argumentativo y un texto icónico verbal. Pero esto a través de solamente 3 textos con temáticas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Te va a venir un texto científico con 8 preguntas, otro, un texto literario con otras 8 preguntas, y estos dos los van a combinar en una sola temática con 8 preguntas de ambos. En total, tú estarías presentando una prueba de 24 reactivos. Cabe señalar que los textos pueden ser de una extensión de mínimo 2 hojas hasta 3 hojas o 3 cuartillas de largo. Por lo tanto, pues sí son lecturas, sí son textos amplios que requieren de mucha concentración y que los comprendamos de manera adecuada para que podamos contestar los reactivos de la mejor manera. ¿Cómo se nos va a facilitar esta parte de la comprensión? Partiendo del entendido que somos partícipes o que participamos de un proceso de comunicación. Aquí lo represento en este circuito del habla, ¿sí? Todo lector, nosotros, cuando leemos, tenemos que partir del supuesto que hay un autor que nos quiere emitir un mensaje, ¿sí? El escritor que está detrás del texto se convierte en un emisor, cuyo fin y cuyo propósito y cuya intención es compartir un mensaje que desea que tú captes y que tú entiendas. Cuando has entendido con claridad el mensaje, podemos decir que hubo una buena comprensión.
ya que captaste el mensaje y la idea que el autor quería comunicarte. Y bueno, un buen receptor es un buen lector. Aparte, también es un buen comunicador. ¿Qué quiere decir esto? Cuando somos parte de un proceso de comunicación en donde interactuamos con un emisor o en donde platicamos o en donde se nos informa de algo, la calidad de la recepción del mensaje tiene que ver con la calidad de comprensión o el nivel de comprensión que tú lograste. Bien, en este caso, el mensaje que te emite el emisor, valga la redundancia, lo hace a través de un código que generalmente es nuestro idioma, en este caso el idioma español, mediante un canal que es el canal escrito, en el caso del examen Ceneval, pero en ocasiones nos expresamos verbalmente. Y el canal es un canal verbal. Nosotros como receptores, nuestro principal objetivo es decodificar la información lo más exacta posible que nos está transmitiendo el emisor. Y falta un elemento más que no está presente aquí, que es el contexto. Dependiendo del tema que se trate, es el contexto. En esta pequeña imagen, en esta representación gráfica, vemos un código numérico o simbólico que pertenece al contexto matemático. En el caso de las lecturas que te vienen en Ceneval, el contexto tiene que ver con el tipo de texto que sea. Lo vamos a ver más adelante. Y bien, es importante que tengamos en claro qué es comprender, porque no necesariamente tiene que ver con leer bonito o leer bien. Hay gente que lee bien, pero no comprende. Y hay quienes leen bien y también comprenden bien. Y al revés. Tú tienes que procurar hacer las dos cosas bien. Es decir, leer con una muy buena velocidad, sin pararte, sin trabarte, saber tener una buena dicción, una buena pronunciación. Pero sobre todo necesitamos comprender lo que estamos leyendo. Ya que a veces, aunque tengas muy buena velocidad, si no comprendes, te va a tocar regresarte a leer nuevamente una vez que te enfrentes a los reactivos y no los puedas contestar. Entonces, desde un principio hay que buscar leer con una buena velocidad, pero sobre todo comprender. No importa que empecemos lento, pero conforme pasa el tiempo, esta habilidad se tiene que desarrollar y se tiene que reflejar en una buena velocidad. Al mismo tiempo, una buena comprensión. ¿Qué implica comprender? Comprender implica entender el mensaje del autor, sus ideas. Cuando hablamos de las ideas, me refiero a que somos capaces de identificar el mensaje importante que el autor me quiere dar y también el mensaje que no es tan importante. En un texto vamos a tener principalmente dos tipos de ideas. Las ideas principales, que son generalmente los temas, que es de lo que hablan los textos de principio a fin, y también vamos a tener las ideas secundarias, que no siempre es el enfoque principal del autor, sino que está o forma parte de la idea principal, se deriva de la idea principal o es alterna o como consecuencia de la idea principal. Muchas veces, desde el título, el autor ya nos puede dar la referencia de lo que es importante, es decir, el tema. No obstante, hay textos cuyo título no necesariamente es el tema, pues no es la idea principal que está tratada en el texto. Te voy a invitar que a partir de ahora tú trates desde el título interpretar un poquito la idea principal del texto. Y si no está, que sea lo más pronto posible. Desde la primera, segunda o tercera línea como máximo, tendríamos que haber captado el tema principal que quiere tratar el autor del texto. Muy bien. Otro punto muy importante es que identifiquemos desde qué actitud el autor está abordando un tema. Los autores cuando escriben generalmente tratan una problemática o un tema de interés social. Este tema se puede abordar de diferentes maneras. Lo podemos hacer de una manera objetiva o lo podemos hacer de una manera subjetiva.
Cuando el autor es objetivo, dice las cosas directas, verdaderas. Y cuando es subjetivo, dice las cosas o analiza la problemática desde una perspectiva personal, infiltrándole sus emociones, sus sentimientos, su punto de vista muy particular. Es importante que como lector identifiques qué tipo de punto de vista está asumiendo el autor, si es objetivo o si es subjetivo. Por ejemplo, cuando un autor describe la pandemia en este contexto tan actual que estamos viviendo, cuando un autor es objetivo, nos puede decir que actualmente en el mundo estamos pasando por una situación complicada en donde somos víctimas muy vulnerables de una pandemia que está causando estragos a nivel mundial y en la cual nos tiene expectantes ante el posible contagio, ¿sí? Eso es objetividad. Cuando un autor es subjetivo, le impregna su sentimiento. Pudiera decir un autor subjetivo que estamos devastados, que es lo peor que nos pudo pasar en la vida a la humanidad, que esta pandemia que estamos pasando será nuestro fin, que no existe esperanza, o lo contrario, que no pasa nada, que es exageración, que está distorsionada la información, que aunque pudiera ser un autor subjetivo, se limita a describir y a definir lo que puede ser demostrable y visto con claridad y precisión. Veremos más adelante otros elementos más que me van a permitir a mí como lector entender mejor la idea que me quiere transmitir el autor. Muy bien. El día de hoy quisiera que abordáramos un poquito el texto científico, que es uno de los 4 textos que me van a venir en el examen. Un texto científico comunica el resultado de la investigación científica en alguna área de la ciencia. Como su nombre lo dice, desde el nombre, cuando hablamos de textos científicos, lo relaciono directamente con el conocimiento científico. Pero el punto de referencia es, cuando no tenga yo el referente, que es un texto científico, ¿cómo voy a saber que es un texto de este tipo? Bueno, pues porque lo que me comunica se basó en una investigación científica. Se sujetó a los pasos de la ciencia. Hubo observación, hubo planteamiento de hipótesis, hubo un desarrollo, una experimentación, hubo conclusiones para poder llegar al resultado que es una tesis, la cual es la que se comparte en los diferentes tipos de textos científicos y la cual se está dando a conocer o el autor no la está presentando. Pertenece a un área de la ciencia en específico. ¿Por qué? Porque la ciencia es delimitada. En tu examen generalmente son textos que tienen que ver con ciencias exactas. Por ejemplo, con biología, con química, con zoología, con botánica, entre otras. Las ciencias sociales no exactas quedan delegadas a un segundo plano, no obstante, pudieran venirte también en el examen. ¿Qué características tienen este tipo de textos? De manera general. En primer lugar, el autor asume una actitud objetiva. Como lo platicábamos hace un momento, se necesita claridad, se necesita enfoque y se necesita veracidad a la hora de tratar un tema que tiene un respaldo científico, desde luego. La intención comunicativa de este tipo de textos es divulgar información. Es decir, que el mundo se informe de los acontecimientos científicos o de los nuevos datos que nos arroja la ciencia. No sé, pudiera ser el descubrimiento de una vacuna, pudiera ser una nueva observación en algún otro planeta ajeno al nuestro, y muchísimos datos más y muchísima información que se tiene que divulgar y conocer en el mundo entero. Esa es la intención principal de un texto científico. También, como tal, se apoya en datos que son universales. ¿Qué es un dato? Es un apoyo que el autor usa para ser creíble, para
para tener credibilidad, para que en los lectores nos genere confianza. ¿Qué tipo de datos pueden ser? Pueden ser fechas, lugares, estadísticas, nombres de personalidades, instituciones, inclusive laboratorios, organizaciones de gobierno, etcétera. Todo tipo de dato y referencia que nos pueda dar confianza de lo que leemos y que podamos creerlo y darlo por verdadero, universalmente hablando. No hay duda, no cabe posibilidad de que no sea verdad, pues es universal. ¿Sí? Por lo tanto, un dato es contrario a una opinión. Un dato es certero, una opinión es totalmente producto de la subjetividad. En el caso de los textos científicos, nos basamos o el autor se basa en datos y no en opiniones. Este tipo de textos usa un lenguaje formal, pero al mismo tiempo es nítido. Es sencillo y fácil de entender, aunque no por ello deja de ser formal. Este tipo de textos también son generalmente periodísticos, porque como son divulgativos, ya lo hablábamos arriba, quienes se encargan de promoverlo y difundirlo en el mundo y en todas las comunidades y en la sociedad en general son los periódicos o bien en tiempos recientes los medios digitales, las revistas electrónicas y todo tipo de fuente que busque llegar a la población en general. Actualmente tenemos muchos géneros periodísticos y muchas maneras de que la información se dé a conocer en el mundo entero. Bien, estas son algunas de las características más importantes del texto científico. Conforme vayamos desarrollando el curso, quizá identifiquemos algunas otras que son parte de los elementos que anteriormente te dije que nos quedan pendientes por revisar. Por último, quisiera también que cuando lees un texto o comiences a leer un texto, partas de entender dos cosas muy importantes. En los textos, el autor nos puede presentar información de dos tipos. Aquella que nos dice de manera clara y directa, se entiende como explícita. Aquella que se sobreentiende o se sugiere de manera indirecta de lo que nos está diciendo explícitamente. Por ejemplo, cuando el autor dice, en México actualmente está creciendo desmedidamente el índice de pobreza en comunidades marginadas. Eso lo dice el autor clara y explícitamente, directamente. Ahí está escrito en el texto y tú lo puedes visualizar. Pero detrás de esa frase, implícitamente nos está dando mucha información que nosotros podemos inferir u obtener a manera de conclusión personal. Por ejemplo, en base al dato que nos dio el autor, pudiéramos inferir que la pobreza es un gran problema en nuestro país y que requiere ser atendido a la brevedad. ¿Qué más pudiéramos inferir de esa frase? Que la pobreza nos compete atenderla a todos, que está creciendo, que no tiene control, que el gobierno no está haciendo nada por frenar la pobreza y muchísimas cosas más que están detrás de una simple frase explícitamente planteada. ¿Perfecto? Pues bien, básicamente esto es la información más importante que tú necesitas para poder analizar un texto científico desde su estructura, desde su contenido. Necesitamos aprender otros elementos más que poco a poco los iremos revisando. Pero por hoy va a ser todo lo que vamos a revisar. Te sugiero que guardes el video, que lo repases y que si tienes dudas podamos retroalimentarlas en algún foro o en alguna clase en línea donde tengamos contacto directo para retroalimentar el tema de hoy. También por medio de WhatsApp te voy a pasar las páginas en las que puedes ir trabajando en tu ontología
ir repasando este tema. De igual manera, ahí está también en los grupos mi número de WhatsApp. Para cualquier duda, la podemos también resolver juntos. Por hoy es todo. Buenas noches.